Hoy, en Sin Duda #Asesórate, vamos a platicar sobre el TEMEC en materia laboral. Faltan 2 años para la renovación, pero hay mucho de qué hablar. Adicional, vamos a hablar sobre actualizaciones en comercio exterior y le impacta a las empresas del programa IMEX. Esto y más en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y en esta hora, en este momento, vamos a platicar sobre temas de negocios, temas de impacto empresarial, temas que les impactan a las empresas, de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual presento, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches, Adal. Gracias. El día de hoy vamos a tocar temas que impactan a las empresas del famoso sistema IMEX. Y es una noticia reciente de mucho impacto y por eso lo quisimos traer a la mesa, Jesús. Correcto. Para hablar de este tema, quiero presentar a Adalberto Ramos, que es socio fiscal legal de Garrido Licona, el cual nos va a platicar sobre esta noticia reciente. ¿Cómo te encuentras, Adal? Muy bien, gracias, Dani, Toño. Un gusto compartir el foro. Así es, yo creo que es un tema que ciertamente es relevante, sí, dado el impacto que va a causar o que está causando a las empresas, que ahorita Adalberto va a ser quien nos va a platicar un poco más del impacto, pero yo creo que por la inmediatez con la que tienen que surtir ciertos efectos o cambios dentro de las compañías que son impactadas, pues yo creo que sí resulta relevante que lo comentemos y que digamos que refresquemos a las personas que nos están escuchando y que colaboran o que tienen empresas de estas industrias. Pues bueno, que ya deberían estar tomando cartas en el anuncio, cartas en el asunto. ¿Por qué? Pues porque hay vencimientos para el 15 de noviembre, ¿no? Entonces ya estamos prácticamente al 1:45 en ese sentido, ¿no, Adalberto? Y bueno, yo quisiera que comenzáramos con que nos platicaras cuál es este cambio, esta publicación que causó mucho revuelo para cierto sector y a quién es, y cuál es este sector al que le aplica. Sí, Toño. Como bien apuntas, hubo cambios importantes. El 14 de octubre pasado, por ahí se publicó la segunda modificación a las reglas de comercio exterior y hay cambios muy importantes, nuevos requisitos que debe contener el control, el sistema automatizado de control de inventarios del anexo 24. Sí, hay requisitos nuevos con los que se tiene que cumplir a más tardar el 15 de noviembre. No son cambios menores. Por ello, las empresas que les aplique, que tengan este beneficio del IMEX, este decreto. El IMEX, recordemos que es un programa o un instrumento que fomenta las exportaciones, mediante el cual pues, las empresas pueden importar temporalmente sin pagar impuesto general de importación en la medida en que estén retornando en los plazos legales la mercancía. Y que bueno, cuando hablamos del anexo 24, porque para lo mejor para ti, para mí, para mucha gente que conoce de estos temas, pues ya es muy común, pero habrá personas que no. Y bueno, nada más para ponerlos en contexto, este anexo 24, ¿para qué sirve o por qué están obligadas? O sea, estas empresas, que ya lo decías ahorita, son empresas que se dedican que fomentan la exportación, que conocemos a las maquiladoras famosas, en donde importan insumos, mercancía o activos temporalmente y que eventualmente los tienen que regresar al extranjero ya transformados, ¿no? En cierto plazo. Pero bueno, justo este anexo 24, ¿para qué sirve, Adalberto? Efectivamente, es el control de los inventarios, ¿no? De estas empresas que tienen el apoyo IMEX. Y bueno, es una forma de llevar el control de esas entradas y salidas, porque pues es un requisito. Si tienes IMEX, contar con este sistema automatizado de control de inventarios y pues bueno, ahí radica la importancia de esta reciente publicación porque se establecen nuevos requisitos con los que tenemos que cumplir, ¿no? Pero ¿por qué es del interés de la autoridad el tener este control de inventarios? Claro, el cambio va enfocado principalmente para auditar de forma más eficiente al contribuyente, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, uno de los nuevos requisitos es de que se le va a permitir el acceso en línea a la autoridad aduanera, se va a proporcionar un número de contraseña y es como la autoridad básicamente en tiempo real va a tener acceso a la información de las operaciones de comercio exterior. Hoy día las empresas que tienen este tipo de programa, IMEX, y que entiendo que pueden estar registradas o certificadas,
hay un registro especial para empresas certificadas que tienen ciertos beneficios adicionales. Tienen que cumplir con requisitos adicionales. Correcto. Para este sistema de control de inventarios automatizado. Es correcto. Que la autoridad quiere tener control, porque de esa manera puede poder, entiendo, fiscalizar de una manera más eficiente. ¿Por qué? Pues porque puede ser que haya empresas que se les olvide retornar la mercancía y no cumplan los plazos legales, y eso pues les puede implicar a la autoridad el ir a sancionar o recabar el impuesto o los impuestos. O bien, ¿qué pasaría con aquellas que con aquellas compañías que dejan la mercancía en territorio nacional y se pasan de los plazos? Sí, pues ahí tienes que pagar el impuesto, o sea, aparte de multas, etcétera, tienes que pagar el impuesto y pones en riesgo también tu beneficio IMEX, ¿no? Entonces, hay consecuencias muy importantes, ¿no? Entonces, y justo por eso, pues las empresas están preocupadas porque son plazos cortos, de aquí al 15 de noviembre para cumplir con los nuevos requisitos, pues sí es algo preocupante. Y mencionaba, ¿no? Que el primer requisito es el acceso en línea a la autoridad aduanera para poder revisar tus operaciones, ¿no? Un segundo requisito es que esta información se tiene que proporcionar dentro de las 48 horas siguientes después de que se realiza la operación. La información de tus importaciones temporales, de tus retornos al extranjero, de tus pendientes de retorno, todo eso se tiene que realizar en 48 horas. Y esto implica un reto muy importante, porque muchas empresas no están preparadas para proporcionar la información en un plazo tan corto de 48 horas. Recordemos que hay que realizar ajustes, amarres, hoy etcétera. Hoy se viene haciendo de manera a lo mejor semimanual o manual algunas empresas. Exacto. Y a lo mejor ahorita, de aquí al 15 de noviembre tienen que proporcionar esa información. O sea, tienen que, de entrada, o sea, ya el darle acceso a la autoridad, que a lo mejor y puede sentirse un poco invasivo, pero es darle acceso al sistema de control de inventarios o a tus sistemas que alimentan ese sistema, ese control. Esa es una buena pregunta, porque no estaba claro en el texto de la regla miscelánea, pero ya se aclaró ese punto. Hubo una reunión del INDEX con el equipo del SAT, donde se aclaró esa situación, que justo el acceso va a ser solo al sistema automatizado de control de inventarios. No es al sistema corporativo en lo general, al ERP, no, solamente esa parte. Ok. ¿Sí? Y bueno, implica retos muy importantes, por lo que mencionamos, las empresas no están preparadas. ¿Qué va a implicar esto? Que vamos a estar proporcionando información y la autoridad aduanera tendrá acceso a la información que no es definitiva, porque en muchas ocasiones se realizan estos ajustes manuales. Y bueno, otro requisito es que este anexo 24 de control de inventarios se tiene que alimentar del sistema corporativo, del ERP. Entonces tiene que haber una interconexión entre el anexo 24 y el sistema corporativo, lo cual también implica un reto muy importante. Y eso también, esa, digamos que conexión entre el ERP o sistemas de la compañía que alimenten el sistema automático de control de inventarios, también tiene que quedar a más tarde el 15 de noviembre. Ahí fíjate que ya se aclaró. En esta misma reunión con el INDEX aclararon que no es obligatorio en este momento, ¿sí? Entonces va a haber, ¿no? Pláticas para definir cuándo, a partir de cuándo. Como que suena un poco ilógico que esperes que, oye, pues si me estás pidiendo que en 48 horas esté alimentado, déjame con ciertos datos. Me imagino que hay ciertos datos básicos que ya hablabas de cuáles, ¿no? Que deben de estar actualizados en 48 horas. Pues, ¿cómo le voy a hacer si no hago que mis sistemas se conecten de manera rápida, ¿no? O sea, pues para que eso suceda tengo que hacerlo prácticamente desde el 15, ¿no? Lo cual suena un poco retador. Bueno, un poco muy retador. Sí, totalmente, ¿no? Creo que ¿Qué otro requisito, Adalberto? Bueno, y otro es de que este sistema de inventarios debe permitir la generación de reportes para cumplir con los requerimientos de las disposiciones aduaneras y de las propias autoridades. Ok. Y bueno, pues son los requisitos más importantes con los que se debe cumplir, ¿no? Para este 15 de noviembre. Ahora, estamos a 3 semanas, 15 días de que se cumpla este tiempo, este periodo.
¿cuál sería tu recomendación? Porque estamos a nada de cumplirlo. O sea, ¿qué tendrían de estar haciendo ya las empresas? Si no es que lo están escuchando, espero que no lo estén escuchando por primera vez este mensaje, claro. Pero ¿qué deben de estar haciendo? Claro, desde luego, primero, pues el escrito, ¿no? Tenemos que presentar un escrito al 15 de noviembre permitiendo el acceso, otorgando el acceso, la contraseña y el usuario a la autoridad aduanera, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues definitivamente ya hay que trabajar en esos ajustes. Oye, ¿no? Si tienen varios sistemas también eso que alimentan tienes que darle acceso a, o sea, les vas a tener que dar acceso o sea, les vas a dar un usuario y contraseña de todos esos sistemitas. Ese es el reto. ¿Sí? Okay. Es un punto bastante importante, ¿no? Y bueno, entonces justo en esa medida, pues sí, hay que trabajar conjuntamente porque no solamente es una tarea de la empresa, sino también con el proveedor del servicio del anexo 24, donde sí tiene que haber una comunicación porque tiene que haber ajustes a esos sistemas. Sí, bueno, es que es importante porque hay empresas que internamente son autosuficientes en poder llevar este control automatizado, ¿no? Que es el famoso anexo 24 para los que ya lo conocen, pero hay quienes contratan a un tercero para que les lleve este control, ¿no? Entonces, pues obviamente tienen que evaluar si realmente el proveedor que les está ayudando con esto van a poder interactuar con sus sistemas de manera directa, ¿no? En tiempo casi real. Digo, ya me regañaban hace rato que no era tiempo real. Son 48 horas, sí. Pero bueno, pues para mí es casi real porque en estos temas, ¿no? Y los desfases en lo que se genera, por ejemplo, la información de la glosa y todo esto, con la información que te provee la gente aduanal y demás, pues todo eso pues no es que sea tan inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que sí implica un reto bien importante desde el punto de vista tecnológico y yo creo que pues apuntabas bien en el sentido de que las empresas ya debieran de estar trabajando en ver cómo buscar esa conexión de manera inmediata y sí buscar otorgar ese acceso porque la autoridad lo que pretende pues es fiscalizar a través de este mecanismo, que no se les vayan los plazos de retorno, etcétera, a las empresas que pues precisamente tienen que cuidar o que cumplir con sus obligaciones muy cabalmente porque tienen programas muy específicos. Sí. ¿No? De acuerdo. Y más allá de que haya muchas dudas que se van a esclarecer, pues hoy en día las empresas necesitan tecnología. Adalberto, pues se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Seguro va a haber más noticias sobre este tema. Te esperamos para seguir platicando sobre esto. Con todo gusto, Daniel. Adalberto Ramos, socio legal fiscal de Garrido Licona. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver este y todos los episodios en @garridolicona en el canal de YouTube. Estábamos platicando sobre temas de comercio exterior y vamos a dar un pasito de costado, Jesús, para hablar ahora de temas relacionados con el TEMEC. TEMEC en materia laboral, porque hace un mes platicamos sobre este tema, nos quedamos muy cortos porque hay mucho de qué hablar sobre esto. Totalmente, yo creo que con el TEMEC, que es uno de los, digamos, de los temas relevantes que el actual gobierno, nuevo gobierno, tiene en la agenda. ¿Por qué? Pues porque en el año 2026 pues va a tomar lugar la renegociación de este tratado muy relevante con Estados Unidos y con Canadá, y que bueno, también habrá que ver cuál es el resultado de las elecciones en Estados Unidos que ya están próximas a tenerse. Pero pues hablando, hay muchos capítulos dentro del TEMEC que son muy relevantes. Pero bueno, como bien decías, Daniel, el tema laboral es fundamental porque bueno, México ya ha venido, digamos que trabajando en ciertos aspectos. Uno de ellos que también platicamos era el tema del salario, los aumentos al salario, pues son parte de estos, digamos que los incrementos al salario mínimo pues son parte de estos compromisos que México ha venido adquiriendo pues para tratar de llevar
a un nivel más competitivo la fuerza laboral mexicana. Y bueno, para eso tenemos a estos invitados de lujo que te doy la palabra para presentarlos, Dani. Sí, vamos a platicar sobre este tema del TEMEC en materia laboral con nuestros expertos, a los cuales voy a presentar. Primero a presentar de mi lado izquierdo a Viridiana Martínez, asociada de GL Working. ¿Cómo te encuentras, Viri? Gracias por acompañarnos. Todo muy bien, muchas gracias por invitarme y buenas noches a nuestro auditorio. Y doy la bienvenida a nuestro ya tan conocido aquí, hace un mes también nos platicó sobre este tema, Arturo Ruiz Maciel, socio de Legal Corporativo y Laboral en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Toño, y muchas gracias a todos por escucharnos. Hace un mes platicábamos sobre tema de programa de inspección laboral y ahondamos muy manera rápida el tema de TEMEC. Y quedamos en que ibas a venir a platicarnos más porque da mucho para tocar este tema, Jesús. Totalmente. Yo creo que me gustaría que iniciáramos en que nos platiques cuáles son estos aspectos relevantes o por qué la parte laboral es fundamental, es uno de los capítulos relevantes dentro del TEMEC. Y bueno, de ahí vamos elaborando. Platicando, claro. Y lo platicamos en la sesión pasada. Es un tema muy interesante. Y se lo damos un poquito o dos pasitos para atrás. Y recordamos que el TEMEC se vino negociando ni siquiera de la administración, ni siquiera de la antepasada. O sea, ni siquiera de la pasada, sino de la antepasada. Es decir, desde el último año de nuestro expresidente Peña Nieto, sí, es cuando se empezó el tema de vamos a negociar o renegociar lo que anteriormente era el Telecán y vamos a establecer las bases para efectos del TEMEC. Sí. Ahora, el TEMEC entró en vigor durante el 2020, es decir, ya unos añitos después, pero un tema bastante controvertido y negociado fue precisamente este capítulo o anexo 23, que precisamente habla o se le conoce como el capítulo laboral. Ahora, ¿por qué es tan relevante o por qué fue tan complicada su negociación? Es porque precisamente durante esos años el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá y particularmente las empresas también levantaron la mano mencionando que podría darse una competencia desleal que históricamente se venía dando por las condiciones laborales que tenemos en México versus Estados Unidos o Canadá. ¿A qué me refiero esto? Al tema de salario, al tema de libertad de asociación colectiva, negociación colectiva, condiciones generales de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que buscaron incluir en este capítulo laboral? Precisamente los mínimos que deberían estarse cumpliendo a efectos de buscar quedar en las mismas características o más semejantes, porque nunca vamos a llegar a los temas de salarios de Estados Unidos y Canadá, pero más competitiva sería la palabra, para efectos de poder tener una sana, valga la redundancia, competencia en el día a día, ¿no? En ciertas industrias en particular. Y con base en esto sale este famoso anexo 23 o capítulo 23. Dentro de este capítulo 23 se incluye un mecanismo que se llama mecanismo laboral de respuesta rápida. Ese mecanismo laboral de respuesta rápida fue sin precedentes. No había un mecanismo similar, al menos en estos 3 estados, porque ahorita lo vamos a platicar. Sí. A través de este mecanismo, gobiernos extranjeros pueden venir a realizar inspecciones y puede traer como consecuencia sanciones para empresas mexicanas. Entonces es un tema de inspección de un gobierno extranjero en ciertas industrias, ciertos parámetros o con ciertas condiciones respecto a entidades en gobierno mexicano, ¿no? O sea, a ver, nada más para entender, este tema del que tocas es bien interesante porque, y para que la gente que nos está escuchando o viendo entienda, oye, a ver, ¿cómo es posible que una autoridad extranjera de estos países que forman parte del tratado pueda venir a hacer inspecciones, ¿no?, a estas empresas y eventualmente, al amparo de este tratado, sancionarlas? ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? O sea, ¿cómo es que se podría dar una situación de esta naturaleza, ¿no? Yeah. Y qué tan probable es que esto pudiera suceder. De hecho, es un procedimiento, hasta su nombre lo dice, de respuesta rápida. Fue diseñado para efectos de que el proceso fuera mucho más celero que todos los demás procedimientos que establece el TEMEC en general. Ahora, este procedimiento, ¿cuándo va a aplicar este famoso anexo 23? Cuando exista una presunción de violación, déjenme decirlo así, a derechos colectivos o a derechos de asociación. En esos casos,
nos aplicaría este mecanismo y este anexo. ¿A qué te refieres con derechos colectivos y de asociación? Libertad de asociación hay que recordar que la libertad de asociación es, yo, Arturo Ruiz, quiero que me represente un sindicato o no quiero que me represente un sindicato. La libertad de afiliación es, como dice un nombre, hacerlo o no hacerlo. Ok. Y me voy un poquito para atrás. ¿Y por qué teníamos tantas vicisitudes con Estados Unidos y Canadá en materia colectiva? Si lo recuerdan, y me estoy yendo antes de 2019, conocían, y los empresarios seguramente están muy familiarizados con este concepto, los famosos contratos colectivos blancos o sindicatos blancos. Sí, claro. Que básicamente eran contratos colectivos que eran celebrados entre el empleador con el sindicato titular, sin que siquiera supieran los trabajadores que existía un sindicato. Es decir, por eso se le denominaba blanco, porque sí, claro, no tenía vida colectiva. ¿Y para qué era, como decimos, era blanco, pero era de chocolate? Sí. Exactamente. ¿Para qué existía eso antes de 2019? Es porque nuestra regulación, como estaba prevista, es: yo soy un sindicato activo, déjame decirlo así, y yo veo que hay una empresa interesante que quiero buscar, forzar que firme conmigo. Okay. Como estaba la legislación previa a 2019, yo presentaba un emplazamiento a huelga, es decir, iba con la autoridad y decía: yo quiero que firmar con tal, notifica lo que quiero firmar con tal, y si no, vamos a ir a un emplazamiento a huelga. En ese entonces no había ni siquiera un requisito para que la autoridad volteara y dijera: oye, pero acredítame que tienes a los trabajadores de esa empresa antes de que me pidas la firma del contrato. Claro. Entonces, como no había ese requisito, lo que hacían las empresas era tener un contrato colectivo de protección que estaba ya depositado ante la autoridad. Entonces, en ese momento la autoridad tenía como obligación verificar: oye, está muy padre tu emplazamiento, pero si este contrato colectivo ya está depositado, el tuyo no procede. Y por eso se fue dando este tema de tantos contratos colectivos blancos. Hasta hace un año, más del 85% de los contratos colectivos en el país eran blancos, no tenían vida sindical, okay, no había representación, sí, por este tipo de prácticas. Por eso es que Estados Unidos y Canadá levantó la mano y dijo: espérame tantito, claro, no estás cumpliendo con darle la libertad de asociación, sí, claro, o de negociación colectiva a tus trabajadores. Y por lo tanto no nos encuadramos o no nos encontramos en igual situación o iguales condiciones, sí, ¿no? Y bueno, y por eso ahorita, volviendo al ejemplo, al tema de este mecanismo, exacto, cómo es que, ¿cuál sería un ejemplo donde pudiera suscitarse de que alguien, ya pasó incluso. Ok. Ya hay varios procesos desde que esto entró en vigor. Voy a dar uno en concreto sin decir nombres y apellidos, pero como está redactado este anexo y este mecanismo como está previsto, cualquier tercer interesado, ya sea México, Canadá o Estados Unidos, puede levantar la mano. El caso en concreto fue un sindicato levantó la mano, fue con el gobierno de Estados Unidos, fue con el organismo correspondiente en Estados Unidos y dijo: hay una violación de derechos y por lo tanto en materia colectiva en la planta tal de tal estado. En México. De México. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Pero por qué razón? ¿Qué fue lo que motivó a este sindicato de México a irse a Estados Unidos, en pocas palabras, a acusarlo ante el mecanismo que existe a través del tratado para que le fueran a hacer una inspección a la empresa mexicana? Para dejarlo muy general, que no se respetaron los derechos de los trabajadores y que por lo tanto el contrato colectivo que se había pactado a través de un procedimiento que hay en México no fue debidamente correcto y debidamente llevado. En pocas palabras, lo que se pactó, lo que se documentó, sí tuvo temas de injerencia el patrón en este caso en específico. Eso es lo que argumentó el sindicato. Entonces levantó la mano, fue con Estados Unidos. Estados Unidos, el organismo correspondiente, dice: aquí hay una violación. Yo presumo una violación. Yo, organismo, tengo la obligación, si me enteran, la evalúo. Y ¿qué hizo en este caso en concreto? Se volteó con nuestra Secretaría de Economía y le dijo: aquí tenemos un posible caso de violación. Okay. Y la Secretaría de Economía, ¿qué tuvo que hacer? Voltearse con la Secretaría de Trabajo y abrir este proceso de inspección. Okay. Llegamos al grado de que sí se determinó que efectivamente existía una violación en ese contrato colectivo e incluso se reversó ese contrato. O sea, es decir, ya son casos en específico y ese es uno de muchos. Hoy en día, hasta hace 3-4 meses,
llevábamos cerca de 24, 25 procesos abiertos. Oye, ¿y qué? Bueno, ya cerrados. No sé si de manera general pudieras comentar cómo es que las empresas debieran de estar atentas o cuidadosas en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? Lamento interrumpir, pero nos van a cortar en este corte y no quisiera dejar la idea interrumpida. ¿Les parece? Vamos a un pequeño corte. Estamos platicando sobre el TMEC en materia laboral. Esto es sin duda hashtag asesórate a través de 98.5. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en sin duda hashtag asesórate a través de 98.5 del FM en Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el TMEC en materia laboral. Interrumpí una pregunta muy interesante, Jesús, pero es que si no nos iban a cortar. ¿Nos puedes repetir esta misma pregunta? Sí, estábamos hablando hace rato en el bloque anterior de los mecanismos laborales de respuesta rápida que están contenidos en el TMEC para precisamente atender casos, déjame llamarlos, de abusos, entre otras cosas, laborales que puedan suscitarse en empresas de un estado o de un país, ¿no? Y que a través del otro país pueda llegar a ejercerse este tipo de revisiones, ¿no? Correcto. Entonces ya platicabas tú de un ejemplo, de un ejemplo real de donde un sindicato de una empresa mexicana recurrió a este mecanismo laboral de respuesta rápida en el país, en este caso en Estados Unidos. Y Estados Unidos, a través de, digamos, no vamos a hablar de cómo es todo este protocolo, pero en pocas palabras lo que ocurrió es que este sindicato levantó la mano para decir, oye, aquí en México, en esta empresa, pues se están violando ciertos derechos y por lo tanto quiero levantar como que una queja para que vayan y revisen a esta compañía y en función de eso pues se determinen ya sea las sanciones o se llega a un acuerdo o se hagan valer los derechos pues que están reclamando o las peticiones que están reclamando, en este caso el sindicato, ¿no? Pero bueno, ya ocurrió, es un caso real, hay otros casos que están dándose y la pregunta fue, ¿cómo es que las empresas, o sea, qué es lo que les faltaría a las empresas o qué tendrían que prever las empresas mexicanas que tienen obviamente operaciones con empresas en el extranjero, que ese es otro de los temas? Oye, tengo que tener operaciones necesariamente para poder aplicar este mecanismo con las empresas, con empresas residentes en estos estados, o no necesariamente, y puedo ser nada más, tengo que ser una empresa multinacional, o cómo funcionaría, porque esa es una pregunta muy, muy buena. Ya estoy haciendo una pregunta de la pregunta, pero ahorita se me vino, pero concretamente lo que quería hacer ver, o para la gente que nos escucha, es ¿qué es lo que tendríamos que estar cuidando las empresas para evitar caer en este tipo de situaciones? Lo primero que tenemos que considerar o evaluar es, tenemos que cambiarnos como empresarios el chip, como área de recursos humanos, como área de finanzas. Nos tenemos que completamente cambiar la forma de pensar. Ya usualmente en las áreas de recursos humanos, o por lo menos históricamente, somos reactivas. Y en materia laboral, los despachos se buscaban no para efectos de consultoría preventiva, sino ya tengo el problema, cómo lo soluciono, cómo llego a una negociación. Nos tenemos que cambiar ese chip y tenemos que ser preventivos, como lo mencionabas. ¿Por qué? Porque el tema compliance va a ser ya la palabra, o has venido siendo la palabra y el concepto en materia laboral. O sea, tenemos que acreditar un full compliance, un cumplimiento total respecto a condiciones laborales de yo como empleador, con mis trabajadores, ya sea materia individual, es decir, que no existe un sindicato, o materia colectiva. Porque esto es importante y ahora ya aterrizando un poquito, cómo se deben de preparar las empresas. Porque como parte de este proceso, conforme se vaya desahogando y en la etapa correspondiente, se le va a preguntar al centro de trabajo, a la planta en específico, si permiten una inspección como parte del proceso. Si niegan la inspección, se va a presumir que efectivamente existió esa violación. Entonces, al momento de yo dar pie a esa inspección, ¿qué es lo que me van a inspeccionar? Precisamente eso, que yo esté cumpliendo con todas las condiciones laborales y que estén debidamente documentadas y soportadas
para efectos de resolver si existió o no existió ese incumplimiento que se está argumentando en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Entonces, esto también va de la mano, y esto ya lo traíamos con el tema de inspecciones laborales. El tema de inspecciones laborales, que no es otra cosa que vamos a verificar que las empresas en su carácter de empleador estén cumpliendo al 100% con sus condiciones, y no solo laborales, sino en materia de seguridad social, que estén cumpliendo al 100%, y incluso temas que no están regulados expresamente en la Ley Federal de Trabajo, sino que en políticas o protocolos independientes que luego nuestros colegas empresarios pueden desconocer, también tienen que estar implementados. Y es muy importante lo que mencionas, Arturo, porque hoy la meta de inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es muy importante, justo para validar las condiciones generales de trabajo de todos los trabajadores. Derivado del intercambio de información de diversos institutos, hoy hay una colaboración muy importante entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Trabajo, donde efectivamente validan que las condiciones generales de trabajo y el cumplimiento de obligaciones que comparten, que es salvaguardar los derechos de los trabajadores, esté en total cumplimiento, ¿no? Oye, y ahorita que mencionabas esto, o sea, yo pensaría que cuando se activa este tipo de quejas o procedimientos, pues no sé si tendría que ir acompañado, o sea, no es nada más de que, oye, ya el sindicato levantó la mano y fue y se quejó y ahora nada más por eso va a activar. O sea, yo creo que tienen que aportar evidencia de cuál es la situación que está ocurriendo por la cual están yendo a que se active este mecanismo, y pues obviamente justifique que la autoridad en este caso o la autoridad respectiva del estado del país de que se trate, pues vaya a venir a México a hacer las verificaciones o las revisiones correspondientes de la empresa que se trate, porque pues a lo mejor la empresa pues fácilmente va a decir, bueno, pues ya cuando lleguen, ya me llegó, pues ahorita ya tengo preparado todo el show, ¿no? Digo, pensando que lo estuviera haciendo dolosamente, cuando pues, desde de inicio, oye, pues ya yo me vengo a quejar por esta situación y aquí está parte de la evidencia, y ahora sí ve y haz tu inspección. ¿Cómo sucede esa situación? Ahí como tal, ya sea la autoridad correspondiente o el comité correspondiente en Estados Unidos o Canadá, según sea el caso, es el primer filtro. Tendrá la obligación de evaluar si efectivamente hay argumentos, hay elementos para que a su vez inicien este proceso, se voltean y van con la Secretaría de Economía, o sea, ya lo traemos a México, y la Secretaría de Economía, con base esos argumentos, esos elementos, y con la propia, déjame decirlo así, investigación interna entre autoridades, que aquí entra lo que tú platicabas de los convenios de colaboración, o sea, porque no solo con la pura Secretaría del Trabajo, a su vez se puede voltear con otros tipos de autoridades como el Seguro Social, como podría ser autoridades fiscales, entre otras, y con base en eso va a determinar si pudiera haber un posible incumplimiento y por lo tanto vamos a desahogar el proceso, o sabes qué autoridad canadiense o autoridad americana no lo hay y niego que exista un procedimiento, y ahí entraremos en otro ámbito de este mecanismo, que se podría implementar un panel, y ese panel va a determinar si efectivamente ellos tenían la razón, en pocas palabras, o el gobierno mexicano tenía la razón, ¿no? Oye, bueno, ok, yo creo que es un tema bastante interesante. Digo, le dedicamos bastante tiempo porque creo que sí lo amerita, porque es algo que puede llegar a impactar y a muchas empresas no lo traen en el radar y que simplemente se pueden atener a de que, pues, oye, yo me quedo aquí con lo que yo haga y a lo mejor se confían, y no, puede ser que te llegue el problema por otro lado, ¿no? Condiciones laborales, yo creo que tenemos que ver 3 impactos. Ahorita que le vas a impactar. Secretaría del Trabajo, multas bastante relevantes. Ya hoy en día, a raíz de una inspección de la Secretaría de Trabajo, podemos, y lo hablamos hace un mes, podemos incluso encuadrarnos en un delito denominado explotación laboral. Ahí no solo son multas, sino hay tema de prisión, que incluso puede ser oficiosa. Y si me volteo del otro lado, ¿cuáles son mis impactos a raíz del TEMEC? Puede ser que yo pierda el beneficio arancelario, puede ser que yo tenga o que me dejen bloqueada la mercancía correspondiente que se encuentra en tránsito. No, eso es gravísimo. O sea, que te bloqueen o que te suspendan, pues básicamente ya te cerraron la empresa. Claro, no, y eso es gravísimo. Y nada más para cerrar y pasemos a otro punto de los aspectos laborales en el TEMEC, es qué pasaría, o sea, necesito tener, la que te decía yo al inicio, necesito tener operaciones con otra empresa, o por el simple hecho, o sea, tengo que ser una empresa multinacional en México. Esa es la parte bastante interesante. Puede ser una empresa nacional o multinacional, y eventualmente, por esta conexión a través del tratado, puede, en este caso un sindicato, por el ejemplo que tenemos,
recurrir a la autoridad americana para activar este mecanismo laboral. O sea, el mecanismo laboral, en principio, aplica respecto a industrias muy específicas. Ok. Ejemplo, automotriz, ¿no? O sea, son industrias que van de la mano con las prácticas indebidas o de competencia indebida que conforme a los años han venido argumentando ciertas autoridades en Canadá o Estados Unidos. En principio, pero siendo muy claros, el TEMEC no es expreso respecto a si un tercero podría hacerlo. Yo pensaría que está más dirigido, y corrígeme si no, a empresas pues con las cuales, que tienen relación de alguna manera, y no es porque le reclame una a la otra empresa, sino, oye, si yo me dedico a exportar... Que tienen una proveeduría con Claro, Canadá, oye, con Estados tengo Unidos. necesidad de estar exportando o tener operaciones con el extranjero, le hace a Estados Unidos o Canadá, y por lo tanto me beneficio del tratado de una u otra manera, pero no es de que, oye, pues la empresa A fue a quejarse a Estados Unidos de la empresa tal. No, o sea, puede ser de manera, digamos, como saben que la empresa depende o tiene operaciones con el extranjero, en este caso Estados Unidos o Canadá, y se beneficia, bueno, pues utilizan este mecanismo que les da el tratado. Ese es un tema que se ha venido platicando mucho desde el 2020, desde las pláticas, si aplicaría o no aplicaría. Incluso las autoridades que hoy en día son iniciativa privada que negociaron en un principio este TEMEC, en foros han señalado que no tienen una respuesta cierta si pudiera aplicar o no pudiera aplicar, porque no hay precedentes y no es claro. De que existiría la posibilidad, sí pudiera existir la posibilidad, porque no los excluye el propio tratado, ¿me explico? Sí, porque las sanciones son diferentes. Bien nos mencionabas que una de las sanciones es el tema del bloqueo, ¿no? Pero y si las empresas no... Lo platicábamos. Sí. Si yo tercero, el mejor ejemplo lo daba ahorita Toño. Sí. Yo tercero quiero causarle un perjuicio a la empresa tal que sé que está al amparo del TEMEC, sí, pero que tenemos una competencia en México, pudiera de mala fe, bajo el ejemplo que ponía Toño, buscar causarle una inspección o un procedimiento o no. Precisamente esa pregunta ya se ha dado varias ocasiones en foros y la respuesta es que es muy gris. O sea, todavía no se ha dado ese caso, sí, pero pudiera llegar a darse. Abusos, y por eso puede caerse en abusos. Tienes que probar, no nada más es levantar la mano y ir a acusar al otro, ¿no? Parece que aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Exacto. O sea, tienes que probarlo para que obviamente se active este mecanismo, ¿no? Todavía hay mucho de qué platicar sobre este tema de TEMEC en materia laboral. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el TEMEC en materia laboral. Ya platicamos sobre el estatus, en qué estatus nos encontramos, Jesús. Sin embargo, todavía hay mucho de qué hilar con el tema de la reforma judicial. Totalmente. A mí me gustaría nada más hacerle una pregunta para cerrar el tema del TEMEC y que, aunque están también relacionados los temas que vamos a hablar, ¿qué tan perjudicial o qué tanto impacta la reforma al Poder Judicial que recientemente se aprobó en México para la consecución o la ejecución del propio tratado, del TEMEC? Sí, pone en riesgo, qué tan sensible se vuelve este tema que pudiera vulnerar la aplicación del TEMEC. En un primer sentido, la reforma judicial o la aprobación ya de la reforma judicial que ya está en vigor, yo creo que hay que dejar en claro que, porque no sé si lo han visto en redes o en medios, que decían con la reforma judicial ya violamos el TEMEC. Aquí el punto que tenemos que platicar es que no necesariamente por cómo se aprobó la reforma judicial quiere decir que ya estamos o ya causamos un incumplimiento a nuestros compromisos acordados a través del TEMEC. ¿Por qué? Porque si nos vamos al estudio del mismo, en ninguna parte está establecido cómo vamos a determinar a nuestro Poder Judicial, así de claro.
Incluso hay otros temas que podrían ser más controversiales para efectos del TEMEC, como es la posible reforma a organismos autónomos. Yo creo que ese sería todavía más controversial o podría generar un determinado incumplimiento que el hecho de haber aprobado la reforma judicial en sus actuales términos. Sí. Lo que sí creo que puede causar como efecto es que las empresas o los gobiernos, ya sea Estados Unidos y Canadá, puedan levantar conforme vaya pasando el transcurso del tema la mano para hacer consultas en casos específicos o a raíz de resoluciones del día de mañana en los próximos juzgadores, en caso que a su juicio pudieran interpretar algún tipo de parcialidad, a su vez levantar la mano para efectos de buscar algún tipo de procedimiento o algún procedimiento al amparo del TEMEC. Pero no necesariamente porque ya lo aprobamos y ya está vigente, quiere decir que ya violamos expresamente el TEMEC. Ahora, ya desde un punto de vista práctico, sí creo que va a ser un tema que va a salir a la mesa con quien sea el presidente en Estados Unidos y con el gobierno de Canadá lo platicabas, sí, claro. Julio de 2026. Sí. O sea, ese sí va a ser un tema a tocar y un tema que va a salir seguramente, o es mi interpretación y yo creo que de varios, a colación en esta renegociación, ¿no? Muy bien, buen punto. Perfecto. Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre temas laborales y porque hay mucho de hablar en temas laborales, porque hay muchas reformas en el tintero. Vamos a platicar sobre este tema, Jesús, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena, que nos platiquen cuáles son las reformas laborales, que ya hemos platicado algunas de ellas o las repasado en otros programas, pero ahorita digamos que se han venido anunciando, han tomado fuerza algunas reformas, que algunas todavía no están aprobadas, otras sí, y me gustaría que nos platicaran de cuáles son estas reformas laborales y cuáles son los impactos o previsiones que tenemos que ir tomando como empresas ante estas posibles aprobaciones o las que ya se aprobaron. Sí, yo creo que una que ha sonado mucho en los últimos días, que es una iniciativa, todavía se está presentando para discusión, se está presentando nuevamente para discusión, es el tema de aguinaldo digno. Ya lo habíamos platicado. Recientemente se presentó la iniciativa en diputados. Nuevamente, no hay que acelerarnos, pero ya está para discutir. ¿Qué es lo que contempla esta reforma? Y dos puntos preocupantes es, se eleva a 30 días de aguinaldo, es decir, nos vamos de los 15 mínimos o nos iríamos a los 30, pero el punto más preocupante es la interpretación que le tenemos que dar al transitorio de esa iniciativa, porque lo que nos dice el transitorio, si se presenta, pasa, se discute y aprueba como está, es que le entrará en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que inventándome, se aprobara en 15 días, literalmente al día siguiente ya tendríamos un aguinaldo de 30 días como legislación vigente. Entonces ahí entramos en un tema de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué interpretaciones tendríamos de darle? ¿Aplicaría para el aguinaldo del ejercicio 2024? Ahí tenemos dos interpretaciones. ¿O sería parcial o cómo? Ese es uno de los temas importantes, Jesús. ¿Cuáles son las reglas? ¿No? Lo vivimos con el tema de vacaciones dignas. Si entra en vigor al día siguiente de su publicación, en ese instante el empleador tiene la obligación de repartir el aguinaldo a 30 días o se va a distribuir de manera proporcional, es decir, cómo se fue devengando en el ejemplo que cita Arturo, del 1 de enero al 10 de diciembre y a partir del 11 de diciembre en adelante, esa parte proporcional que va relativa a los 30 días. Es un tema de interpretación importante que hoy pone a las empresas o a todos los empresarios en jaque, porque no solo es el tema bastante importante que es el impacto financiero, claro, reestructura en sistemas de nómina, aumento en las contribuciones para efectos del IMSS. El aguinaldo se cotiza de manera parcial conforme se va devengando los días trabajados, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este excedente? Pues se tiene que integrar sin duda al siguiente bimestre, lo que trae un impacto no solo para el empleador, para el trabajador, y consideramos también el impuesto sobre nómina y la parte del impuesto sobre renta. Se puede volver, puede ser una reforma, nadie está negado con que se otorguen más beneficios. Yo creo que el tema de otorgar más beneficios siempre, es un costo y no es que sea malo. Qué bueno que podamos a los trabajadores o a los empleados dar más o que puedan recibir más,
pero obviamente pues en la medida en la que también pues el empresario está pensando por un lado, bueno, pues está bien, pero yo cómo voy a, si estoy teniendo complicaciones para generar mi ingreso, ¿no? Y por lo tanto rentabilidad, pues cómo voy a hacer para incrementar mis costos, que yo no sé más o menos hablando de porcentaje, si pensando que entrara en vigor y que a rajatabla nos tocara pagar o se tocara pagar el 30%, digo los 30 días, ¿cuánto más o menos se implicaría en proporción en costo? Se tiene un cálculo aproximado entre lo que es el propio aguinaldo allá a 15 días más la carga social, la carga de impuestos locales, etcétera. ¿Cuál sería la masa crítica como para tener a la gente ponerlo en una dimensión? Oscila el aumento de contribuciones alrededor del 30%, ¿no? Esto efectivamente pues dependerá de la cuota diaria de los trabajadores, fechas de ingreso, es un cúmulo de factores a considerar. Sí, claro. Máximo el 30%. Pero obviamente sería nada más por ese pago. Sí, y ese pago, porque bueno, obviamente no es que se vaya a ir a todo el ejercicio, sino nada más sería por ese incremento de entrada. Son 15 días más de pago que si no lo tenían provisionado, pues eventualmente habrá que ver cómo buscan ese huequito que pues más bien huecote para poderlo pagar, ¿no? Sí, la actualización de las provisiones, como bien mencionas, ¿no? El D3, las obligaciones laborales, bien. Hoy también se torna en un tema de retención de talento. Porque hay empresas que hoy tenían el pago 30 días de aguinaldo que eran superiores a la ley y hoy van a estar en línea, ¿no? Entonces se vuelve un tema importante de atracción, retención de talento, ¿no? Innovador, en que las empresas tengan que innovar justo para aumentar los beneficios, cosa no fácil. Totalmente. En un impacto que es el impacto financiero, ¿no? Que te decían, oye, pues para yo demostrar que te pago te doy mejores condiciones o mejores beneficios, yo te doy un mes, te doy 15 días más, a diferencia de otras empresas. Sí. Ahora, pues ya esto es por si se convierte en ley, pues ahora ¿qué vas a ofrecer? ¿No? A lo mejor otros 15 días, ¿no? Sí, y eso es otro costo, porque pues sí, al final del día el mercado laboral está competido. Ahora, yo creo que el tema relevante es, o la esperanza, o el deseo, es que esta iniciativa, al menos en la parte del transitorio, sí deje muy claro en cuándo va a aplicar, a partir de qué fecha va a aplicar. Que lo natural, déjame pensar. Que nos fuéramos el 1 de enero. Que se fuera, exactamente, que aplique a partir del 2025 y bueno, pues ahora sí que sea lo que Dios quiera. Ese sería ideal, pero si queda como está, entonces la recomendación es, si hay que sostener una posición, una interpretación, ya sea que me quiere ir por el camino A o por el camino B, porque esa interpretación y esa posición va a ser para efectos laborales, va a mermar o va a beneficiar en tu clima organizacional y laboral, y va a ir de la mano con todo lo que dijo Viri. Perfecto. Otra reforma. Minutitos. Otra reforma, nada más para darles el estatus, que en el último mes seguimos igual, es el de la jornada digna. Hay que recordar que la jornada digna lo que se busca es reducir los máximos legales. En este caso hay que recordar que tenemos la diurna, la nocturna y la mixta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la preocupación? Perdón, si pasa esta reforma, es que está relacionada con una que sí ya pasó, que ya platicamos, que es la denominada, la reforma a la denominada ley de tratas, la explotación laboral. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que recordar que esta ley vigente es, si excedo los máximos legales, puedo caer en explotación laboral, y ahí hablamos ya de un delito, de la comisión de un delito. Si nos bajan por el otro lado mañana la jornada máxima, entonces tiene directamente un impacto, ¿no? Que tenemos que considerar como empresarios. Totalmente. Perfecto. Todavía hay mucho de qué hablar y vamos a seguir platicando sobre estos temas en las próximas semanas. Los vamos a invitar para que nos den el estatus de las mismas. Sin embargo, ya se nos acaba el tiempo. Jesús, último comentario, recomendación en este minutito. Yo el comentario, y es el mismo, creo que el de hace un mes, es hay que ser preventivos. Vienen temas laborales, se van a seguir dando. No hay que esperarnos a que nos aprueben para que nos agarren con los dedos en la mano. Exacto. Yo creo que tenemos que anticiparnos y prever. Viri, recomendación, este minutito. Justo evaluar los posibles impactos tanto financieros como atracción de talento, lo que permitan pues anticiparse con protocolos de atención a las autoridades, ¿no? Estimación de presupuestos, actualización de provisiones, ¿no? Creo que es lo más importante que hoy en día pues
deben de tener en cuenta los empresarios. Prevención y uso de la tecnología, como cada semana lo mencionamos eso. Totalmente. Perfecto. Pues Viridiana Martínez, asociada de Helen Walking, muchas gracias por habernos acompañado. Arturo Ruiz Maciel, socio de Legal Corporativo y Laboral en Garrido Licona, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Jesús, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en otro episodio sin duda. Muy bien. Mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue sin duda hashtag Asesórate a través de 98.5 FM. Hasta luego. Bye.